Así dice el Señor, apártense de las bestias brutas. ¿Cómo están? Mi nombre es Vanessa Ramírez. Vamos a empezar. Vamos a hablar acerca de los falsos profetas o bestias brutas que nos habla la Biblia. Vamos a ver estas personas que utilizan la palabra de Dios para confundir al pueblo. Y me estoy refiriendo y le estoy hablando al pueblo de Dios, a los cristianos. Vamos a empezar. Primero, vamos a hablar de lo que es profecía. ¿Qué es profecía? Profecía no es adivinación de futuro. La profecía no es que te van a adivinar lo que te va a pasar. Profecía no es lo que van a decir cuándo se va a acabar el mundo, cuándo va a venir la tribulación, en qué fecha. Eso no es profecía. Profecía es las palabras de Dios en la boca de los hombres. Es el mensaje de Dios hacia su pueblo. Eso es profecía. En 1 Corintios 14, en el versículo 3, el 22 y el 31. En el 3, mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Si vamos a ver lo que es exhortación, es inducir, persuadir, instar, hacer un llamado a alguien. Exhortar es que te digan, hey, cuidado, el camino hacia Dios es este, hey, se están equivocando. Eso es exhortar, para eso es la profecía. Vamos a ir al versículo 22. Así que las lenguas por señal son no a los fieles, sino a los infieles, mas la profecía no a los infieles, sino a los fieles. Es decir, los profetas de Dios, desde que empezó la Biblia, la historia de Dios en esta humanidad con nosotros, desde la creación, Dios ha enviado a sus profetas para su pueblo, para los que aman al Señor Jesucristo, para los que Dios es su Dios, para ellos son los profetas, para encaminar, para exhortar, para guiar. La profecía es como una antorcha en el camino lleno de abismos. Es una antorcha que ilumina cuando alguien va a caer. Eso es la profecía. Vámonos al versículo 31. Porque podéis todos profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Otra vez, es Pablo dirigiéndose a la iglesia en la manera en que tiene que profetizar. Sí hay profetas, no estos pastores empoderados en altares, no estos profetas que se hacen llamar, no estas líneas proféticas, porque hay unas líneas telefónicas, es un negociado. Tú llamas y te dan tu profecía, pero tienes que pagar. Eso es brujería. Esa no es la profecía que Dios pone, no es la profecía que el Espíritu Santo imparte. Eso no es profecía. Vamos a ver lo que nos dice Dios acerca de sus profetas. Vámonos con el primer profeta que sale en la Biblia, que lo encontramos en Génesis 20. Sabemos que Abraham se va a Cades y se va a Gerar, pero vamos a ver cuando ya Abimelech toma a Sara, lo que le dice Dios a Abimelech. Ahora pues, en el versículo 7, estoy en el Génesis 20. Ahora pues vuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás, y si tú no la devolvieres, sabe que de cierto morirás con todo lo que fuere tuyo. El primer profeta de Dios era Abraham. Profeta es el que está caminando con Dios, el que está caminando con el Espíritu Santo, y Dios usa para hablar, para comunicar, para decir algo, para interceder incluso. Acuérdense cuando Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Vámonos al segundo. Vámonos a Éxodo 7:1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Y acuérdense bien de esto, de que Dios le dice a Moisés que lo constituye Dios para Faraón, porque más adelante vamos a hablar de otra polémica frase que usan los falsos profetas. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Es decir, Dios utiliza a las personas para que abran la boca y comuniquen el mensaje que Él quiere decir. Eso es un profeta. Simplemente el instrumento de Dios, el que dice lo que Dios quiere que se diga. Eso es un profeta. Algunos casos, algunas veces Dios ha utilizado como Isaías, Jeremías, Ezequiel para decir lo que va a pasar, para que les digan el castigo que venía, para ver si es que ellos se convertían y no seguían pecando. El profeta es la boca de Dios. Es el que abre la boca y comunica lo que Dios quiere que se diga. Eso es un profeta. Para conocer cuando algo es falso, mira lo verdadero. Vamos a ver los profetas de Dios. Vámonos con los profetas mayores. Sabemos que hay profetas mayores y menores, pero vámonos con los mayores. Veamos cómo fueron las profecías de ellos. Y veamos cómo son las profecías de los falsos profetas, para entender dónde está el engaño.
¿Cómo era el modelo de la profecía de Jeremías? Hablaba del amor, de la comprensión, de que todo te va a ir bien, de que no pasa nada. O Jeremías decía el castigo, la venganza, la ira de Dios. Jeremías estaba en los tiempos del reinado de Josías, de Joacim y de Sedequías. Fueron los últimos reyes de Judá. La profecía era para arrancar, destruir, arruinar y derribar. Jeremías 1, vámonos al versículo 5, 9, 10 y 16. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué y te di por profeta a las gentes. Vámonos al versículo 9. Y extendió Jehová su mano y tocó sobre mi boca, y díjome Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Eso es un profeta, el que tiene las palabras de Dios en su boca. Mira que te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar. Dios no le está diciendo a Jeremías, mira que te he puesto para que declares prosperidad a media humanidad, para que digas que todo les va a ir bien. Los había puesto a los profetas, en especial a Jeremías, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Vámonos al versículo 16. Y a causa de toda su malicia proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y hechuras de su mano se encorvaron. Esto es juicio. En el capítulo 2, vámonos al versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí, fuente de agua viva, para cavar para sí cisternas rotas que no detienen aguas. Y en el versículo 19, tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es dejar a Jehová tu Dios, faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Esas eran las profecías. Les estoy leyendo las primeras profecías que Jeremías estaba dando. Pero lo que nos dice Dios, lo que es un profeta, es el que tiene las palabras de Dios en su boca, porque Dios se las pone por medio del Espíritu Santo. Vámonos a Isaías. Capítulo 1, versículo 2, 4 y 5. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y engrandecílos, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Es como que el Señor nos esté diciendo, los cristianos no me conocen, no tienen entendimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Tornáronse en atrás. ¿Para qué habéis de ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Métete en la piedra, escóndete en el polvo de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. En el 11, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será ensalzado en aquel día, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo ensalzado, y será abatido. Esto es en el tiempo de Judá, del reino de Judá. Antes que todo venga, están enfermos, cambien, no los quiero destruir. Una y otra vez Isaías les profetizaba, una y otra vez Isaías les advertía, pero no hacían caso. Dios está diciendo, es un pueblo cargado de maldad. ¿A quién le está diciendo Dios? ¿Al resto del mundo? No, Dios le está diciendo a su gente. ¿A quién Dios está diciendo las profecías hoy en día? De los verdaderos profetas. A su pueblo, a los que se dicen cristianos, a los que dicen que aman al Señor Jesucristo. Tenemos al profeta Ezequiel. Él habla desde el exilio. Él habla ya en los tiempos de Nabucodonosor. Sabemos que en el 597, antes de la era de nuestro Señor Jesucristo, Jerusalén fue arrasada por Nabucodonosor. La despedazó. Hubo muchos años antes en que la sitió, la conquistó, pero al final la desbarató. Arrasó con Jerusalén. Todo lo que Dios le venía advirtiendo con Jeremías, con Isaías, se cumple. Ezequiel está ya en la transportación. Y él desde Tel Aviv comienza a hablarle a su gente. Dios le dice, háblale a ellos, háblale a los transportados, al remanente que quedó. Ezequiel se convierte en el atalaya de Dios. Atalaya es la persona que está viendo el peligro y tiene que decir lo que está pasando. Eso es un atalaya. Dios dice en la Biblia, si tú ves el peligro y no dices nada, sobre ti va a caer esa sangre. El atalaya es el que ve el peligro y lo tiene que decir, lo tiene que avisar lo que está pasando. Advertir a la gente. ¿A quién? Al pueblo de Dios. Veamos en el capítulo 2, al leer desde el 1 hasta el 10.
Y díjome, hijo de hombre, está sobre tus pies, y hablaré contigo. Y entró espíritu en mí, luego que me habló. Y afirmóme sobre mis pies, y oí al que me hablaba, y díjome, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho el Señor Jehová. ¿Acaso ellos escuchen? Y si no escucharen, porque son una rebelde familia, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no temas de ellos, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinas, y tú moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo del hombre, oye lo que yo te hablo, no seas tú rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano me fue enviada, y en ella había un rollo de libro, y extendiólo delante de mí, y estaba escrito delante y detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. ¿Qué estaba escrito en el libro que Dios le da a Ezequiel a comer? Al profeta, para que abra la boca y diga las palabras de Dios. Algodón de azúcar, caramelitos, cositas dulces, ricas, postres, para que endulce los oídos sordos de este pueblo cristiano. No. El libro tenía endechas, lamentaciones y ayes. Eso tiene la boca del profeta. Esa es una señal de un verdadero profeta. Un verdadero profeta no te va a decir, no, todo te va a ir bien, vas a estar de victoria en victoria. No, un profeta va a exhortar, va a redarguir, va a amonestar, va a decir, se está haciendo mal, porque lo estamos haciendo mal como cristianos. Si vemos cómo es el cristiano hoy en día, el que se dice cristiano, señores, nos vamos a ir al infierno. Hablamos mucho de profecía. El internet está lleno de profetas falsos. Pastores que se hacen poner como profetas también. Pastores que le dicen a su pueblo y les predican cosas que no son ciertas. Verdades bíblicas mezcladas con mentiras y atrocidades que le sale de su vientre. Se pelea la bendición. Hay cosas que el diablo te ha robado porque tú no has peleado. Y yo quiero despertarte para que pelees. Que pelees por tus hijos, pelees por tu bendición, pelees por tu sanidad, pelea. Dile que te al lado, pelea por la que Dios te ha dado. Pelea por tu matrimonio, pelea. No te cruces de brazos, pelea. Eso no es profecía, eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es entera, de pies a cabeza, de comienzo a final. Todo está conectado y todo tiene que ver. No tienes por qué aumentar lo que está en la Biblia, ni ponerle tu sentido. Porque no se trata de nuestro sentido o lo que pensemos que es correcto. Se trata de la palabra de Dios que ya está escrita y está inspirada por el Espíritu Santo. Quiere decir que no se trata de mi sentido común, sino de lo que el Espíritu Santo nos pone, de la sabiduría del Espíritu Santo. Vimos lo que hay en la boca de los verdaderos profetas de Dios. Vamos a ver la boca de los falsos profetas. ¿Qué hay? Primero, veamos cómo se muestran. Ustedes ven a un Eliseo, a un Elías, a un Juan el Bautista, a un Isaías vestido de ropas lujosas, vestidos con atuendos que no bajan de $1,000. ¿Ustedes ven a estos profetas de Dios vestidos así? Con ropas de reyes. Los ven llegando en carrozas, jaladas por caballos blancos, lustrosos, porque ellos son los hombres de Dios, tienen la boca de Dios. ¿Por qué iban a andar a veces pobres? A veces descalzos, a veces desnudos, a veces comiendo grillos y miel. ¿Por qué no comían banquetes? ¿Cómo son los profetas modernos? ¿Cómo son estos profetas que se hacen llamar profetas o apóstoles o pastores o coach de vida? Porque la mayoría de los famosos, grandes profetas que llenan estadios haciendo sus maratónicas de profecías y de las noches de Dios y la noche de jóvenes. No, ellos son coach. Ellos son, si quieren, psicólogos para levantar el ánimo a la gente. Ellos no son hombres de Dios. Ellos no hablan la palabra de Dios. Ellos utilizan medio versículo y lo mezclan con media barra basada que les sale. Para unirlo, entonces decirle al pueblo. Agarran un poco de gente, donde sea que lo estén haciendo, según ellos ministrando, y hablan del rechazo. Comiencen a ver las prédicas de estas personas. Todo es el rechazo, porque te dejaron, porque te abandonaron. Le están pegando a la lotería con eso.
Porque este es un mundo de matrimonios destrozados. Este es un mundo de hijos sin padres, hijas sin madre o abandono. Entonces, si tú coges a 100 personas, mételas en un cuarto y comienzas a hablar de abandono, la vas a poner a la mitad a llorar. Ay, Dios los tocó. No, Dios no lo tocó. Tocaste el punto que es clave para mover los sentimientos de las personas. Aparte, si le pones música, esas melodías que saben cómo tocar y en qué momento, y es más, ellos hacen una señal para que pongan la música, van a tener a más gente llorando. Eso es estrategia. Eso no es el poder de Dios. La gente piensa que porque te hacen llorar o revolcarte en el suelo, sufrir o moquear, es el poder de Dios. No. ¿Cómo hablan? ¿Qué dicen estos falsos profetas? Primero, por eso les dije al comienzo, así dice el Señor, porque el así dice el Señor lo han berreado tanto, lo tienen en la punta de la lengua, porque lo dicen con disque autoridad. Así dice el Señor. No necesitas hacer nada. Él, o sea, nuestro Dios, te ama tal como eres. Incluso hasta en canciones escucho esta frase. La gracia te santifica y te aprueba. ¿Han escuchado? No, si es por gracia, no tienes que hacer nada. Ya la gracia te cubre, la gracia no tienes que hacer nada. Pues vamos a ver si es verdad. Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 15 y 16. Vamos a leer. Sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si nos vamos hacia atrás, vámonos del versículo 13, dice, por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada, cuando Jesucristo os es manifestado, como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y otra vez, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pedro está diciendo, no seas como antes, cambia, ten templanza, tienes que hacer algo. No es que la gracia ya me salvó, no importa cómo soy. Fornico, fumo, tomo, bailo, escucho cosas asquerosas, veo cosas asquerosas, hablo cosas asquerosas, no pasa nada. No. Pedro está diciendo, tengan templanza, no estén en la ignorancia que vivían antes haciendo las cosas que hacías. Cambia y sean santos, porque Dios es santo. Esto derrumba, no necesitas cambiar. Que cuando tú llegas al Señor Jesucristo, sí, no importa. Él te limpia, pero de ahí en adelante tú tienes que corregir, tú tienes que enderezarte, tú tienes que obedecer, tú tienes que vivir en templanza, tú tienes que ser santo. Vámonos a primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 3. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cómo te apartas de la fornicación? Siguiendo en fornicación y diciendo que la gracia ya es tuya. No, sigo fornicando, pero no, es la gracia. Pues ya la gracia está en mí, no pasa nada. No, tienes que hacer algo. Apártate, dice Dios. Esa es la voluntad de Dios. Niégate, evita, aléjate. No sigas haciendo, no sigas con las mismas personas que antes salías, si es que te llevan a pecar. Aléjate, tú tienes que hacerlo. No es que la gracia viene, te envuelve y ya, y sigues fornicando o sigues haciendo lo que sea, entonces ya eres salvo, está bien, la gracia. No. Vámonos otra vez a primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Yo tengo que agradar a mi Señor. ¿Cómo lo agrado? Obedeciendo, haciendo su voluntad, cumpliendo los mandamientos. Me esfuerzo en agradar. Toda mi vida, todo mi aliento, todas las cosas que hago tienen que ser para agradar a mi Dios. No estoy hablando de perfección. Estoy hablando de santidad, de apartarse y de agradar, ofreciendo sacrificios. Que me invitan a una fiesta y eres joven y sabes que vas a hacer algo malo. Sacrifica eso. No vayas. Porque quiero agradar a mi Dios. Porque sé que si voy y si estoy con estas mismas personas o mismas amistades, sé a dónde voy a ir, sé a lo que me voy a exponer y tal vez vaya a caer. Eso es un sacrificio. Voy a salir con amigas que tienen muy malas palabras o son chismosas. No, corto esas amistades. Ya no, porque voy a escuchar, tal vez voy a decir algo, me va a salir algo que no le agrada a Dios. Voy a sacrificar esas amistades.
Voy a sacrificar esa salida, voy a sacrificar esto que me gusta, porque sé que no es agradable a Dios. Vámonos a Hebreos 12, 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Yo pensé que Dios era un amor consumidor. No. Si nos vamos en el 28. Así que tomando el reino inmóvil, el reino de los cielos, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. La gracia la tengo que retener. La gracia no es algo que me cayó y yo no importa lo que yo haga y ahí la tengo. No, yo tengo que pelear conmigo, tengo que pelear con mis deseos, con mis instintos, con mi carne. Olvídense de las huestes celestiales y de la armadura de Dios. Yo tengo que pelear conmigo misma para retener la gracia de mi Dios, porque nadie más la puede quitar la gracia, solo yo. Yo, mis actos, mis deseos, mi boca, mis ojos, yo puedo perder la gracia. Yo puedo caer de la gracia, pero es algo que yo lo tengo que retener. Esta noche es tu sanidad, te dicen. Este es tu día de victoria. Y la típica, dile al de al lado que hoy día vas a ser sano, que hoy día vas a salir con dinero, vas a ser próspero. Dile al de al lado que hoy día, y dile al de al lado, y del Señor ha dicho, y así dice el Señor, y el típico amén. Porque todos hacen que repitan amén. Entonces los borregos, medio cabras y media ovejas y medio repiten. Y que porque repitieron, algún poder ya se les metió y algo ya van a decir. No. ¿Ustedes creen que Isaías, Jeremías y Ezequiel le decía al pueblo, a ver pueblo, repita, dile al que está al lado? Eso es un show. Eso es una prédica de circo. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo predicaba así cuando estaba en el monte? Y diciendo las bienaventuranzas y diciendo lo que todo cristiano debe aprenderse de memoria. Que ahí están los mandamientos. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo decía, dile al de al lado, y bienaventurado es el que repite? Amén, amén. ¿No se dan cuenta que están en un circo? Cristianos abran los ojos. Cada vez que vas a una iglesia y el que está ahí parado te hace repetir y te hace decir amén y amén a todo. Estornudé, amén, estornudé. Todos salen de la misma escuela. Todos se paran y dicen lo mismo. Abran los ojos, abran los oídos y miren cómo uno se copia al otro. Es una copia exacta. ¿Para qué? Para hacer dinero. Ellos te dicen que es tu noche de victoria si pactas. Si pactas poquito, no vas a tener tanta victoria. Tienes que pactar bastante. Ven, pacta al altar, porque Dios es un Dios de pactos. ¿Dónde dice Dios? Yo soy un Dios de pacto y yo solo hablo con pactos. ¿Dónde está en la Biblia? Son cosas sacadas de contexto, exageradas, para que el pueblo caiga con la platita. Hacerte llorar, hacerte sufrir porque estás en necesidad, porque tienes deudas, porque tu marido te dejó, porque tu mujer te dejó, porque tus hijos están enfermos, porque están en droga. Pónganle el problema que sea. Aprovechan eso, el dolor, ven a pactar. Son negocios. Iglesia que no sopla el shofar, iglesia que se está quedando. Porque la típica, agarran al pobre shofar y lo soplan cuantas veces quieren. Entonces ahí viene la unción de Dios. Miren, el Señor se bajara, yo creo que los ángeles con los mismos shofares les darían en la cabeza. Una frase favorita de la gente es, las llaves de David. La llave que abre toda puerta que nadie más puede abrir y cierra toda puerta que nadie más puede cerrar, o viceversa. Eso se ha escuchado hasta conciertos de un cantante que iba a morir, murió. El 99.999% de los profetas, pastores, cantantes que se pararon en ese concierto dijeron que él no se iba a morir. Y es más, no aceptaban un no por respuesta de que se muriera este cantante. ¿Qué pasó? Se murió. ¿Qué dice la Biblia? Cuando un profeta o alguien dice algo y no se cumple, ¿qué tienen que hacer? No es profeta y hasta tenían que apedrearlo. No estoy diciendo que hagan eso. Pero dense cuenta, esas personas no tienen al Espíritu Santo. Esas personas no se pueden parar a desafiar a Dios y decirle que no aceptan un no por respuesta. Un falso profeta te va a hablar de la llave de David, sacándola de contexto. Vamos a ver a qué se refiere la llave de David. Isaías 22, versículo 20. Y dice, y será que en aquel día llamaré a mi siervo Eliacim, hijo de Hilcías. Eliacim era el mayordomo del rey Ezequías. Y vestirélo de tus vestiduras y le fortaleceré con tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre
al morador de Jerusalén y a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá, e hincarélo como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Y colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos y todos los varones menores, desde los vasos de beber hasta los instrumentos de música. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado y será quebrado y caerá. Esto es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Dios le está diciendo en Isaías lo que iba a hacer con Eliacim, que le iba a poner la llave de David. Es algo simbólico. ¿Por qué? Porque lo iba a escoger como algo que el pueblo a quien podía recurrir, a Eliacim como mayordomo que era. Esta es la primera vez que se nombra la llave de la casa de David. Ahora vámonos a Apocalipsis 3:7. A ver qué nos dice el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios mismo hablando en primera persona. Está escribiendo a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3, versículo 7 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: estas cosas dice el santo. ¿Quién? El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Estos falsos profetas hablan de la llave de David a personas que ni siquiera pueden con sus propias llaves. A veces pierdes la llave de la casa. ¿Y tú crees que te van a dar la llave de la casa de David? ¿Tú crees que esta gente, estos farsantes parados en un púlpito hablando de la llave de David, que te la van a dar la unción de la llave de David, de las casas y las puertas que nadie puede abrir y ni pueden cerrar? ¿Ustedes creen que les van a quitar? O sea, ellos van a quitarle la llave al santo, al verdadero, a nuestro Señor Jesucristo, que es el que tiene la llave de David, de la casa de David. Es ilógico, es absurdo, es tonto. Cuando se ponen a hablar de cosas que no entienden, de lo que Dios estaba diciendo. Nuestro Dios es descendiente de David, nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede abrir las puertas del cielo. Él es el único Él es la entrada al reino de los cielos. Tenemos que pasar por Él. Nadie va al Padre sino por el Hijo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la entrada. Él es el que tiene la llave. Cuando esta gente habla de la llave de la casa de David y que te la va a dar y la unción y que las llaves, corran. Ese es un falso profeta. Esa es una bestia bruta, como nos dice la Biblia. Huyan de ahí. Lean ustedes mismos, investiguen, busquen en la Biblia a qué se refiere Dios con la llave de la casa de David. Pero que otra vez más, en este concierto o muchas cosas que estos cantantes, pastores, profetas, apóstoles dicen, están errando. Otra frase que dice: bajo mis pies. Hasta hay una canción que tiene muchos años: bajo mis pies, el diablo está bajo mis pies, que el Señor lo reprenda. ¿De dónde sacaron esta canción? ¿De dónde los pastores falsos y profetas y toda esta gente dice: es que el enemigo está bajo tus pies, tú lo pisas, tú lo tienes, y saltan y brincan? Hay uno que no quiero decir la nacionalidad porque no quiero ofender a la nación, pero es que es un payaso, es un payaso de circo, pero de esos circos grandes, de esos circos internacionales, porque está en todos lados. Saltan a más no poder cantando: el diablo está bajo mis pies, que el Señor lo reprenda. Saltan el domingo, lo más que puedan, pisando disque. El lunes ya están llorando y el martes, miércoles ya están derrotados. ¿Dónde están que lo pisaran? O sea, no pisaron muy duro, tienen que cambiarse zapatos porque los zapatos no pisan suficientemente bien. No. Es gente que está de derrota en derrota cantando que lo tienen pisado. Vamos a ver Job. La primera vez que Dios le sugiere a Satanás, que el Señor lo reprenda, que toque a Job. Capítulo 1 de Job, versículo 8. Y Jehová dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. La segunda vez que Dios le sugiere otra vez a Satanás, y el Señor lo reprenda, que toque a Job, es en el capítulo 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún retiene su perfección, hablándome tú, incitando contra él, para que lo arruinara sin causa. Y sabemos que vienen las llagas a Job. ¿Qué dice en el último capítulo de Job? En el capítulo 42 de Job, versículo 11, dice: y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y condoliéronse de él, y consoláronle de todo aquel mal
que sobre él había Jehová traído. El enemigo no puede hacer nada sin el permiso de mi Dios. El enemigo no me puede tocar solo si Dios le da permiso. El enemigo puede tocar, zarandear, hacer lo que él quiera con el mundo, porque ese no es el pueblo de Dios. Satanás es el príncipe del mundo. De nosotros, los cristianos, de los que tenemos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo en nosotros, somos salvos, no puede hacer nada si el Señor no quiere. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro: el enemigo ha pedido para zarandearte y estoy orando para que tu fe no flaquee o no caigas. Él pide, o mi Dios se lo sugiere. Aquí está, en la Biblia. Es bíblico. Si no, por favor, vean el video que tengo de no le eches la culpa al enemigo. Nuestro trabajo no es pisarle la cabeza a nadie. No es pisar y andar saltando como chivas locas y cantando canciones que están fuera de contexto. ¿De dónde sale la frase bajo mis pies? Y por favor, si ustedes encuentran otra frase o piensan que estoy equivocada, escríbanla abajo en los comentarios. No, aquí también dice que está bajo mis pies y que tengo que saltarle y pisarle la cabeza. Pónganla, yo quiero saber. Pero no encontré nada. Solo en Romanos 16:20 se hace una anotación acerca de esto, pequeñita, y ya van a ver por qué. En Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás, o sea, pronto, debajo de vuestros pies. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con vosotros. Si ven todo el capítulo 16 de Romanos, Pablo se está despidiendo y está enviando saludos a los hermanos y agradeciéndole cómo han sido con él. Y le dice: saluda a Trifena y a Trifosa, saludad a Rufo, escogido del Señor. Saluden. Pero si nos vamos al 17, si nos vamos: y os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos, porque los tales no sirven al Señor nuestro Señor Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples cristianos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, mas quiero que seáis sabios en el bien y simples en el mal. Y el Dios de paz quebrantará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Ese es bajo mis pies. De ahí sacaron toda una canción. ¿Cuándo será quebrantado? Pronto. Pronto quebrantará totalmente, cuando venga el reino de nuestro Señor. No está bajo nuestros pies. Nosotros no tenemos la autoridad de pisotear a ninguna hueste celestial. Nosotros no tenemos la autoridad de nada. El que lo hace es nuestro Dios. Somos sus hijos, somos sus escogidos, estamos llenos del Espíritu Santo. No para ir como locos afuera, andar pisando cabezas o andar hablando en lenguas y que nos dé la chiripiolca en las calles o en las iglesias. Entendamos, no puedes agarrar un saludo de Pablo diciendo lo que sí es verdad. Pronto nuestro Dios va a poner debajo de nuestros pies, ya no va a tener más poder, no va a haber más muerte, no va a haber más sufrimiento, más enfermedad, no va a haber guerra, no va a haber lágrimas. Pero no lo hacemos nosotros. Yo no tengo que bailar y pisar nada, es nuestro Dios. Pero ¿qué más nos dicen estos falsos profetas? Eres un campeón. Hasta hay un libro escrito del campeón. Eres un campeón, camina como rey, empodérate, siéntelo, porque eres hijo de Dios, eres un diosito. Porque la Biblia dice que dioses sois. Entonces nos dicen junior. Vámonos a Salmo 82, versículo 6. Yo dije, vosotros sois dioses e hijos todos vosotros del Altísimo. Por favor, lean antes y lean después. Vámonos a todo el Salmo 82. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al pobre y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, vacilan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, dice el Señor, vosotros sois dioses, e hijos todos vosotros del Altísimo, empero como hombres moriréis, y caeréis como cualquiera de los tiranos. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las gentes. Cuando Dios nos dice que somos dioses, nos quiere decir que somos jueces. Somos sus hijos. Tenemos esa autoridad de hijos, no autoridad de pisar cabezas y de creernos que tenemos el poder de crear árboles, cielos, tierras, nubes como Dios. No.
de juzgar qué es bueno, qué es malo. Dios nos está diciendo, defiende al pobre como juez, como imagen mía, que me gusta lo recto, lo justo. Defiende al pobre, al huérfano, haz justicia al afligido y al menesteroso. Libra al afligido y al necesitado, líbralo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Es decir, di la verdad, abre los ojos de la gente que está yéndose a un abismo. Sean como yo. Cuando Dios dice sois dioses, son jueces. Los he puesto para que vivan en rectitud como un juez. Un juez no puede vivir en corrupción, un juez no puede... Miren los jueces terrenales. Tienen que tener una vida recta, correcta, porque van a perder su cargo. ¿Cómo más no vamos a ser jueces de nuestro Dios viviendo de manera santa, digna, correcta? Juzgando, siendo dioses, siendo jueces. No de que seamos unos junior, hijos de papá, que me tienen que dar todo porque él es el dueño del oro y la plata, entonces yo tengo que vivir como un junior mimado, malcriado. Nada que ver, no es eso. Lean por qué Dios nos está diciendo que somos jueces, lean antes que somos dioses. Si nos vamos a Éxodo 7, Jehová le dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. ¿Qué quiere decir un Dios? ¿De qué está hablando el Señor? Yo te he constituido juez para Faraón. Moisés iba a emitir un juicio enviado por Dios. Lo que Dios le decía, Moisés lo decía, pero Moisés iba a constituir un Dios para Faraón. No es que Moisés iba a ser un junior y Moisés iba a andar declarando lo que se le aventaba, tanto así que porque le pegó a una roca y dijo lo que no tenía que decir, Dios lo castigó tanto que no pudo ver la tierra prometida. No crean lo que les están diciendo de que son dioses o son juniors. Lean bien la palabra. Entiendan lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. ¿Por qué estos falsos profetas dicen esto y cada vez hay más? Les digo, vean en internet, van a ver que hay universidades de profetas, te cobran, no poco, y te dicen un disclaimer, si tú te retiras o si ellos ven que tú no eres bueno para su universidad o para sus proyectos o sus cosas, pierdes el dinero, te botamos de la universidad, pero el dinero se queda con nosotros. ¿Ustedes creen que Elías andaba haciendo universidades de profetas y cobrando plata? Eliseo, Isaías, Jeremías. Estudien bien cómo eran estos profetas. Esta gente te dice que eres un campeón y que Dios te ama y te sube la autoestima. Todo se trata de subir la autoestima. Y te recuerdan que tu padre te dejó, tu madre te dejó, te abandonó, te pegó, te maltrató, bla, 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 bla. ¿Para qué? Para llenar las iglesias, para tener más dinero. Si esta gente no recibiera el dinero, ¿ustedes creen que van a andar diciendo cosas? No, no es negocio. Pero como resulta negocio, entonces se aprovechan de este dolor de las personas. Es como si yo tuviera un servicio higiénico lleno de estiércol y le pongo perfumes, lo limpio por fuera, le pongo flores y pongo ambiental y te lo quiero vender. Y te digo, no, mira, sí, está lindo. Eso es lo que hacen estos altos profetas. Parece que huele bonito, pero tú sabes que hay estiércol ahí. Tú sabes que eso está sucio. Entonces el falso profeta te lo dice, no, mira, está lindo, está blanquito. Está bien, está puro. Tú sabes que ahí hay algo que no huele bien. En vez de ellos, con la palabra de Dios, como Dios quiere, sacar el estiércol, limpiar bien ese servicio higiénico y decirte, mira, ya está limpio. Esa es la palabra mal usada de los profetas, como un servicio higiénico. Ellos la quieren adornar, ellos quieren ponerle cosas bonitas, pero está lleno de estiércol. Así es la vida de las personas. La palabra de Dios saca la podredumbre de nuestras vidas, saca lo que está mal, saca lo que estorba, saca lo que no huele bien, porque acuérdense que somos perfume fragante para Dios. ¿Por qué les llamo bestias brutas? Vámonos a Judas, en el capítulo 1, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar el juicio de maldición contra él, contra Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos falsos profetas maldicen las cosas que no conocen, y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas, como bestias brutas. Vámonos a la segunda de Pedro. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. ¿Cuántos cristianos hay que te dicen, declara, decreta? Es tu boca la que te hace tener milagros, es tú. Están negando al Señor Jesucristo, están negando la voluntad de nuestro Dios. Declara, decreta, profetiza, habla, di. Todos los profetas cuando hablaron fue por orden del Espíritu Santo. No fue porque se les antojaba decretar, declarar. Es lo mismo que el mundo hace ahora con las manifestaciones. ¿Han escuchado al mundo diciendo manifiesta? Manifiesta salud, manifiesta en la misma brujería, pero con otras palabras. Cristianos brujos hablando de declarar, decretar y todas estas cositas. Negando al Señor Jesucristo. En el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Y principalmente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian la potestad. Atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Cuáles potestades? Sabemos cuáles son las potestades superiores, incluidas el que sabemos. Como quiera que los mismos ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Mas estos, diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas, que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán en su perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que reputan por delicia poder gozar de deleites cada día. Estos son suciedades y manchas, las cuales comiendo con vosotros, juntamente se recrean en sus errores. Si avanzamos en el 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Cuál es el santo mandamiento? Hablar la verdad de Dios, decir lo que es correcto. Esa palabra que Dios nos da no va a traer dinero, no va a traer la alegría de las personas. La gente no va a querer estar contigo cuando tú les dices, arrepiéntete, no forniques, te vas a ir al infierno, cambia. Nada, a la gente no le gusta. Por eso que los antiguos profetas no estaban con multitudes de gente, la gente no los quería, no eran apoyados o pastor, profeta, como ahora, lo invito a comer, un regalito, un carrito. No, a ellos no les daba nadie nada. Ellos no aceptaban regalos, ellos no aceptaban dinero. El verdadero profeta de Dios no va a aceptar dinero. Ellos son tan arrogantes que en sus prédicas o en sus púlpitos dicen que la gente les pide que quieren tener lo que ellos tienen. Entonces que ellos tienen que orar por sus minions o por sus discípulos para que Dios les dé, porque ellos quieren transferirles el poder y la unción. La famosa doble porción de Elías, que tampoco entienden de qué se trata la doble porción. Hacen un circo y un show de cada frase que saca dinero en la Biblia. Estos arrogantes, como dice Pedro, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. En el 20, ciertamente, si habiéndose ellos apartados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos, sus postremerías les son hechas peores que los principios. Esta gente, apóstoles, profetas famosos, pónganles el nombre que quieran. No es más que ustedes vean cómo empezaron y vean cómo están ahorita. Yo no les estoy diciendo que ellos en su momento Dios no los usó, no tuvieron el Espíritu Santo. Yo no puedo hablar de eso. Pero miren cómo son ahora. Miren cómo han terminado, cómo caminan, cómo se visten, cómo se peinan, miren todo lo arrogante. Se codean con estrellas, se codean en canales, les encanta dar entrevistas en canales, según ellos, para ganar al mundo. Miren cómo están, miren lo que hablan. El hecho de que una persona al comienzo esté con el Espíritu Santo y ya después no quiere decir que siga siendo santo o que se le tenga que rendir culto o se le tenga que prestar atención. No, ya cayó. Esa es la culpa de la oveja que tiene ojos y no ve y oídos y no escucha, que le gusta pegarse a estos ídolos. Salen del mundo con sus ídolos y su gente que admira para meterse a ser cristianos, para seguir con gente que admiran y con sus ídolos, pastores, apóstoles o lo que sea, o cantantes cristianos. Es lo mismo con las profecías. Antes leías el horóscopo o antes ibas a que te tiren las cartas, el tarot, o andabas en brujerías
para ver qué iba a pasar contigo, qué te decía el horóscopo de la semana en el periódico. Ahora buscas a estos profetas para que te digan lo que va a pasar. Cambiaste brujos por profetas, pero es la misma brujería. ¿Acaso Dios quiere que andemos pensando qué mañana me va a pasar? ¿Qué dice Dios? No temas. No temas el día de mañana. No te preocupes por lo que va a pasar. No te preocupes si vas a comer, si te vas a vestir. No temas. Eso nos dice Dios. ¿Cuál es la palabra profética más permanente? Vamos a leer en 2 de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 19. ¿Qué nos dice Pedro? Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es el lucero de la mañana? Mi Señor Jesucristo. Él es la palabra profética más permanente. Él es el profeta de profetas. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Ninguna profecía es de particular interpretación. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traídas por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las profecías que ustedes ven de estos falsos profetas son profecías de inspiración humana. Lo que les sale del vientre, lo que les sale del bolsillo para tener más platita, lo que les sale de la mente para hacer más negocio. Esas son las profecías de ellos. ¿Quieres profecía? Mira las palabras del profeta más grande que ha existido, existirá y existe, nuestro Señor Jesucristo. Él es el profeta más grande de nuestras vidas. El Señor Jesucristo ya nos dijo lo que iba a pasar al final. Lean Apocalipsis, lean Mateo 24. ¿Quieres saber lo que va a pasar? Lee la destrucción que va a haber. Ven, el mundo se va a acabar, el cielo va a ser enrollado. ¿Qué más profecía quieres? A Él es el que tengo que escuchar, a Él tengo que oír y a Él tengo que obedecer. No dejen que su corazón se entibie con estos profetas, no escuchen, dejen el horóscopo de los profetas. Apártense de esas adivinanzas o de esa que me predigan o que me digan o que el profeta habló, necesito la palabra del profeta. No, no necesitas la palabra del profeta. Dios nos dice en la Biblia, no necesitan maestro, el Espíritu Santo es un maestro. No estoy diciendo que no vayan a algún pastor y que escuchen y que sean pastoreados por gente conforme al corazón de Dios. Pero no necesitamos esto. Si alguna vez Dios utiliza a un hermano, una hermana con un don de profecía y te dicen algo, tienes que examinar su espíritu y tienes que tener el discernimiento de pedir en oración que si eso es verdad o no. No crean lo que les dicen, no crean lo primero que les sale a alguien. O soñé. Señores, yo les contaré mis sueños. Pero a mí no se me ha dado la instrucción de decir, esta es mi instrucción. Por favor, abran los ojos, no se dejen llevar al abismo, no caigan en el error de las bestias brutas. Mírenlas, analicen lo que dicen, lleven todas las frases que dicen a la Biblia, a ver si es verdad. Así me despido, que Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima. Cuídense, les mando besitos, bye bye.